Hola, buenas tardes a todos. El señor rector se disculpa, no puede asistir y el acto de presentación lo realizaré yo, que soy Juan Manuel Cueva Lobelle, que soy el director del Departamento de Informática de la Universidad y también soy el coordinador del máster en Ingeniería Web. El acto de hoy, en un principio, va a ser la bienvenida a todos los estudiantes de la 10ª promoción del máster de Ingeniería Web, que es los estudiantes que empiezan primer curso, y el segundo curso de la 9ª promoción del máster de Ingeniería Web. Hoy luego hablaremos del máster, pero en primer lugar tenemos una conferencia que nos impartirá el profesor, aunque ahora trabaja en empresa, Daniel Zapico Palacio, que trabaja en una empresa de seguridad, y la conferencia es Vulnerabilidades en la seguridad de aplicaciones web. Él es especialista en seguridad desde hace muchos años, yo lo conozco desde hace 15 años. Ya era un alumno muy aventajado cuando lo conocí y después se ha dedicado a la seguridad durante estos 15 años en distintas entidades. Ahora está en una empresa, pero estuvo en Banco Santander y en otras entidades. Es ingeniero informático y también es ingeniero en organización industrial. Y sin más, dejo la palabra a Daniel Zapico y nos dará su conferencia. Después comentaremos temas del máster, de organización y de cuestiones. Si no te importa me levanto porque sí. Yo es que estoy de haberlo sentado. Pues nada, bueno, primero, hola, ¿qué tal? Gracias a la Universidad de Oviedo. Espérate, ¿qué dijo el FRIS, no? Vale. Gracias a la Universidad de Oviedo por su invitación. La verdad es que siempre he estado un poco vinculado. Bueno, desde que conozco a Juanma, que es verdad que hace mucho tiempo, y bueno, por otras cuestiones. Y bueno, me ofreció venir a daros alguna charlilla. No hay mucho tiempo, tampoco voy a profundizar muchísimo. Lo mío es la seguridad. Hay infinitamente más personas que saben muchísimo más que yo, pero bueno, os voy a contar alguna cosilla que me parece interesante, sobre todo que está más o menos relacionado con lo que estáis haciendo, porque es un máster en Ingeniería Web y creo que uno de los aspectos más importantes que hay que tener presente a la hora del desarrollo en aplicaciones web o todo lo que tenga relacionado con web en general es la seguridad, sobre todo por el nivel de exposición que tiene. Al final todo lo que se hace web, no necesariamente, pero bueno, casi todo lo que se hace web normalmente suele estar muy expuesto a Internet, hacia el lado de clientes y usuarios finales. Y, por tanto, el aspecto web es fundamental. Bueno, aparte que, como bien sabéis, hoy en día casi todo tiene esa tendencia. Me da lo mismo que sean aplicaciones web directamente, que web services de los que tiren aplicaciones móviles, que lo que queráis. Prácticamente la tendencia de todo el desarrollo hoy en día va por esa línea. Y bueno, me parece interesante que tuvierais un barniz muy por encima sobre vulnerabilidades en aplicaciones web y bueno, un poco cómo evitarlas, o bueno, las vulnerabilidades no se pueden evitar, pero sí que corregirlas o tener contramedidas que hagan que se mitigue el riesgo que supone. Como ha dicho Juanma, yo voy a ir muy rápido en esto. Trabajo para una empresa que se llama Grupo SIA, que es una empresa especializada en seguridad. Nos dedicamos a eso, no os voy a contar ahora la historia, que no vengo aquí a hacer publicidad. Tenemos un montón de sellitos, que ahora están muy de moda. Y lo que quería ver. Simplemente os voy a contar un poquillo algunos principios básicos sobre la seguridad, simplemente porque nos ubiquemos todos donde estamos, no en particular de vulnerabilidades, aunque también, y no en particular en web, aunque también. Algo sobre los riesgos en seguridad en aplicaciones en general y aplicaciones web en particular, y luego cómo afrontarlos desde el punto de vista de seguridad defensiva, seguridad ofensiva y seguridad preventiva. ¿Vale? Veréis que yo voy a hablar sobre todo en aplicaciones web, como os decía, pero en todos los aspectos de seguridad, y me da igual que sea seguridad física, seguridad lógica o de cualquier otro tipo, hay distintos elementos, capas, ¿vale?, en los que hay que cubrir esos aspectos de seguridad, y a grandes rasgos se pueden englobar en estos tres: defensiva, ofensiva y preventiva. Supongo que si hay otras personas que se dedican a seguridad, a lo mejor me lo discuten y seguro que tendrían razón, pero es mi punto de vista. Perdona.
Habré dicho que vamos a hablar de vulnerabilidades web, ¿vale? Me podría empezar a daros un montón de explicaciones de qué son vulnerabilidades, qué son amenazas, qué son riesgos. Entonces es muy aburrido, ¿vale? Entonces simplemente os defino un poquillo lo que podemos entender por vulnerabilidad y luego lo iremos matizando. Esa es la definición de la RAE. Evidentemente no se refiere a vulnerabilidades en aplicaciones, se refiere al concepto de vulnerabilidad como tal. Algo más aproximado a lo que nos ocupa ahora mismo podría ser vulnerabilidades son puntos débiles en software. También podríamos tachar software porque no necesariamente es software, aunque como hoy en día podemos entender que incluso los elementos físicos tienen algo programado, ese programado es software y normalmente las vulnerabilidades suelen estar ahí, no suelen ser vulnerabilidades físicas, al menos no en este mundo, en este mundillo me refiero al que estamos hablando. Debilidades en el software que permiten que un atacante comprometa la integridad, disponibilidad y confidencialidad del mismo. Generalmente se suele hablar en seguridad de lo que se conoce como el triángulo básico de la seguridad, el triángulo de la seguridad. Siempre se ha hablado de triángulo, ahora lo vemos, porque tiene 3 patitas, integridad, confidencialidad, disponibilidad. Hay una cuarta que ahora vemos también, que no hay que dejar de lado y menos en aplicaciones web. En cualquier caso, aunque os pongo una pequeña definición de que algunas vulnerabilidades más severas permiten que los atacantes puedan ejecutar código arbitrario y demás, sí, y muchísimas otras cosas. Vale, quiero decir que es un ejemplo, aunque ahora iremos viendo algún detalle más. El triángulo de la seguridad, lo que os decía, integridad, disponibilidad, confidencialidad y autenticidad. Yo creo que al final los términos, supongo lo habréis oído alguna vez, no sé si alguna vez lo habéis oído esto, el triángulo de la seguridad, pero al final son las patitas que hay que proteger. ¿Vale? Y una tercera en medio, como siempre se le llama al triángulo de la seguridad y de repente apareció la autenticidad o no repudio, yo personalmente lo dibujo así sigue siendo un triángulo. Debería ser un cuadrado, pero es lo que hay. También es verdad que está un poco relacionada con las 3. ¿Vale? Integridad es que se mantenga el recurso que queramos proteger tal cual debe estar. La disponibilidad, que esté cuando se requiera. ¿Vale? Pensad que servidor web. En una empresa o en un servicio que se esté dando probablemente 24/7, a lo mejor tienes un clúster y tienes 4 servidores. Si uno de los servidores la pagas por mantenimiento, eso no es una falla en la disponibilidad. El servicio lo sigues dando, aunque ese recurso en particular no lo esté. ¿Vale? O sea, entenderlo dentro de su justa medida. Y la confidencialidad, pues que no se revelen datos o no puedan ser accedidos por aquellos que no tienen autorización para acceder a ellos. ¿Vale? Y esto podéis hacerlo tan amplio como queráis. Es probablemente más fácil de entender cuando se piensa en términos de datos. Por ejemplo, la integridad, que no corrompan los datos, que una base de datos no la borren, por ejemplo. Disponibilidad, que el propio servicio de la base de datos esté levantado o que no lo borren. Al final, si lo borran también es falta de disponibilidad. A lo mejor, como en el ejemplo de integridad, tendría más sentido hablar de que corrompieran los datos, que los ofuscaran o algo por el estilo. ¿Habéis oído hablar de CryptoLocker? Sí, os suena, salió mucho en los medios de comunicación, que cifraba el disco y te roba, te roba porque en el fondo te pedían ¿cómo se llama? Iba a decir soborno, no soborno. Rescate, gracias. Pedían rescate para poder descifrarlo y demás, que luego nunca te dan la clave de descifrado, evidentemente. Eso sería un ataque a la integridad. ¿Vale? Confidencialidad, evidentemente, pues que no roben los datos. Hoy en día está súper de moda, el phishing. El phishing al final casi siempre está relacionado con eso, con la confidencialidad, con robarnos datos personales, datos sensibles, datos críticos y hacer uso de ellos. O por simplemente fastidiar, que no es lo normal, o por, como casi siempre suele ocurrir, por obtener rendimiento económico de ello. O bien robándote directamente, o bien a partir de ahí conseguir otras cosas que permitan obtener dinero. Bueno, y la autenticidad o no repudio tiene que ver con identificar a la persona, individuo, recurso, ¿vale? Como es quien dice que es. Un ejemplo muy claro. eBay, habéis comprado, me imagino, eBay o en Internet y demás. En eBay se ve muy claro porque, sobre todo en la parte de apuestas, cuando apuestas, pujas, cuando pujas, si la ganas la puja, tienes, de alguna manera te comprometes o tienes un contrato que tienes que comprarlo. La autenticidad lo que viene a decir es que eres quien dices que eres, ¿vale? Y que otra persona no está pujando por ti, o que si, de ahí lo de no repudio, o que si lo has ganado y en el último momento de repente dices, mira, que me lo he pensado mejor, no quiero pagar, que no puedan decir, bueno, es que no sé si eras tú quien decías que eras, con lo cual, pues acepto que no me lo pagues, ¿vale? Eso tiene que ver con la autenticidad, o con el robo de identidad, ¿vale? Que hoy en día también es un ataque habitual o una amenaza habitual, sobre todo en ciertos países donde el tema de la identidad es más complicado, como por ejemplo el Reino Unido y demás, que no tenéis. En España la verdad es que en general con todo el tema de los certificados digitales personales y todas esas cuestiones puede pasar exactamente igual, pero es un poco más complicado.
Hay una serie de principios que se aplican a la seguridad en general. Voy a pasar muy por encima por ellos, pero sí hay alguno que me gustaría mencionar especialmente. Uno que siempre tenéis que tener en mente, que es la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Siempre en seguridad se habla de eso. ¿Cuál es el eslabón más débil casi siempre en las cadenas de seguridad? Las personas. La ingeniería social. ¿Vale? Hoy en día, la grandísima mayor parte de los ataques van contra las personas. Normalmente no suelen ser ataques frontales contra, o sea, en general, bueno, un ataque de denegación de servicio distribuido, muy masivo, Anonymous y compañía, que dicen que van a empezar a dar a una compañía y se ponen de acuerdo o crean una botnet y empiezan 100.000 máquinas a atacar a una empresa. Eso ocurre, también ocurre. Pero en general, hoy en día lo que se suele hacer es atacar a las personas, ¿vale? Porque son el eslabón más débil, porque se aprovechan de ingenuidad, de la buena disposición o lo que sea. ¿Vale? Entonces, hay que proteger el eslabón más débil, que generalmente suele ser el factor humano. Segregación de funciones. Esto tiene mucho que ver con que una persona o recurso no tenga todos los privilegios necesarios para realizar tareas críticas, del tipo que sea. Eso en entornos militares se utiliza mucho. ¿Vale? Lo típico que sale en las películas de lanzar los misiles los balísticos o misiles nucleares, el presidente de Estados Unidos y que necesitan 2 llaves. Eso es la segregación de funciones, que una sola persona no puede hacer esa actividad por sí solo. ¿Vale? Pues eso debería ser aplicado a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software y de aplicaciones. Importantísimo, desarrolladores, por favor. Principio de mínimo privilegio. Significa que se otorguen los privilegios, permisos o autorizaciones de acceso mínimas, las mínimas necesarias para realizar la tarea para aquellos que se le han encomendado. Quiero decir, no desarrolláis para que las cosas funcionen siendo root o administrador, que es bastante habitual, porque eso provoca unos problemas de seguridad gravísimos. Si te comprometen la aplicación, sobre todo es una aplicación web, y consiguen saltarse lo que sea la aplicación, si por ejemplo el servicio se tiene que ejecutar como administrador de dominio, que suele ser bastante habitual, sobre todo en entornos Windows o de root, automáticamente, si se lo pasa, ya es administrador de dominio en una red entera. Y eso compromete la red completa. ¿Vale? Es siempre lo mínimo imprescindible. ¿Vale? Yo creo que si a un amigo le dijera, no sé, a un amigo a lo mejor lo haríais, ¿no? Pero a un conocido le dijera, oye, acércate a mi casa y coge no sé qué, que me lo he dejado en el descansillo de la entrada de ahí del porche, tengo una llave de la puerta y otra de la puerta de la casa y otra llave que tengo de una caja fuerte. No le doy la llave de la caja fuerte y le digo, toma la llave de la caja fuerte por si, no sé, si de repente necesitas algo. Me has ido a coger un carné, pero por si acaso mira a ver si tengo dinero y te lo llevas. No deis el por si acaso, ¿vale? No tiene sentido. Bueno, y hay otra serie de principios, no me voy a enrollar con ellos, que ahí están. A ver, unos principios sobre vulnerabilidades que me gustaría aclarar. Sobre todo son 2 palabrotas. CVEs, los habéis oído o los habéis visto en algún sitio, vienen de las siglas de Common Vulnerabilities and Exposures. Es un identificador que, y valga la redundancia, identifica de manera unívoca una vulnerabilidad publicada. Y cuidado con lo de publicada, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de 0 days alguna vez? 0 days son vulnerabilidades que existen, que probablemente pueden estar siendo explotadas, pero a lo mejor no han sido identificadas todavía. Bueno, de hecho, normalmente 0 day se llama así porque es una vulnerabilidad de día 0. Normalmente ya existía. Luego os voy a poner un par de ejemplos. Una que ha sido muy pública recientemente, luego os la cuento, que llevaba 20 años y se está explotando. Otra no se sabe desde cuándo existe y se dicen las malas lenguas que la estaba utilizando la NSA para explotar, para acceder a la información. Entonces, es 0 day desde el mismo día en el que se identifica. Normalmente ya se les pone en un código. ¿Vale? Ese código se identifica de esta manera. CVE, por lo que ya habéis visto, 4 dígitos para el año en el que se ha publicado, se ha hecho publicada, y luego de 4 a 7 números que indican una secuencia simple y llanamente. ¿Vale? El máximo a día de hoy es 7, lo que haga falta. Estoy pensando que con 7 estamos hablando de 10 millones en un solo año. Menudo año, como necesitarán todos esos dígitos, pero vamos. El año pasado ya fue un año difícil, de hecho el 2014 yo soy de los peores que recuerdo en el tema de publicación de vulnerabilidades, por gravedad y por frecuencia con la que han ido apareciendo, y no recuerdo que se hayan utilizado ni siquiera 7. ¿Vale? Una de las que me refería antes era el Heartbleed, ¿os suena? Heartbleed salía hasta en los medios de comunicación, los que yo por entonces estaba todavía en el banco, no tuvimos vida, o sea, hubo 2 días que fueron insufribles. ¿Vale? Luego os cuento un poco en qué consiste. Y luego otro código que es CVSS, que son las de Common Vulnerability Scoring System, que es
un rating para las vulnerabilidades, ¿vale? Te dan un valor de 1 a 10 donde te dicen qué tan grave es una vulnerabilidad, ¿vale? Es verdad que lo del qué tan grave es una vulnerabilidad en teoría es relativo, ¿vale? Pero bueno, lo que se busca es un método. Ha salido la versión 3.0 ahora mismo, en junio de 2015, ¿vale? Hasta hace nada era la 2.0. Os voy a poner un ejemplo ahora, os lo cuento. Utilizan distintos parámetros, distintas variables que en suma tú vas valorando, o quien sea que publique la vulnerabilidad va valorando, y en función de eso hay una fórmula que es simplemente multiplicar y poco más, ¿vale? Y dividir por el número de parámetros que utilicemos, es una media, un poco más sencillo, y lo que te viene a decir es ese valor de 1 a 10, donde, o 0 a 10, vamos, 0 no es nada peligroso, 10 es el máximo, ¿vale? Este año, os digo, han salido varias de 10 en el 2014. Fue Heartbleed, creo recordar que ni siquiera era 10, era 9,8 o algo por el estilo. También es verdad que era calculado con la versión 2.0, ¿vale? Porque la 3.0 ha salido después y bueno, tiene una serie de factores que lo ajustan mejor. Pero bueno, muy por encima, algunos de los factores que tiene en cuenta a la hora de calcular. Tiene como 3 áreas de parámetros que puedes configurar. Uno de ellos es obligatorio, que es el base scoring, y luego hay otros 2 más, ¿vale? que puedes valorar. Para que os hagáis una idea, ¿qué cosas analiza, qué cosas tiene presente? Pues, por ejemplo, si ese ataque se puede llevar a cabo a través, ¿cuál es el vector de ataque? A través de una red adyacente, o sea, próxima, Bluetooth o algo por el estilo, de una red local, tienes que estar pinchado, y físico. O sea, tienes que tener acceso físico al servidor para poder explotarlo. Como podéis imaginar, físico es menos peligroso que accesible desde Internet, ¿vale? Entonces, en función de cómo vayáis valorando, pues va haciendo un scoring, ¿vale? Este año, normalmente en general, las que son explotables de forma remota, que son las que se valoran con network, suelen ser las peores. O sea, este parámetro particularmente tiene mucho peso en el cálculo del scoring, ¿vale? Bueno, complejidad, pues si es bajo o alto. Si es fácil de explotar o difícil de explotar, ¿vale? Si requiere privilegios elevados o no requiere privilegios elevados. Evidentemente, si requiere privilegios elevados, pues para que el ataque sea fructífero, antes tienes que hacer, por ejemplo, un ataque de elevación de privilegios, ¿vale? O tienes que conseguir una cuenta de usuario privilegiado para poder hacerlo, con lo cual es más complejo, ¿vale? Entonces, todos estos parámetros son los que te vienen a decir al final qué tan peligroso es una determinada vulnerabilidad, ¿vale? Y es algo objetivo. Es verdad que cada uno de esos parámetros al final se valoran de alguna manera, se valoran de manera subjetiva. Al final tú dices, oye, pues ¿es difícil o no es difícil? Pues no sé, supongo que si pilla a un hacker que lleva 25 años haciendo eso, me dirá, eso está tirado. Y a lo mejor me voy a sentar yo a hacerlo y digo, ¿pero qué me estás contando? Si no sé ni por dónde cogerlo. O sea, pero bueno, en principio quien lo valora tiene un criterio objetivo y donde sí que se puede determinar. Y este valor es el mismo para todo el mundo. Es verdad, y ya no os los voy a contar en detalle, hay un valor temporal, ¿vale? Que viene a decir, en un momento dado una vulnerabilidad puede no tener, por ejemplo, parche. Y entonces es más peligrosa porque todavía no hay parche, ¿vale? O no hay un exploit. Pensad que, habéis oído hablar de los exploits, ¿no? Que son programas que explotan vulnerabilidades. Que se haya publicado una vulnerabilidad no significa que exista un exploit que la explote, ¿vale? Y valga la redundancia también, ¿vale? Puede ser que no exista y entonces todavía no es suficientemente peligrosa. Hay ocasiones que se publica y hasta 3, 4, 5, 10 días más tarde en la comunidad no hay nadie que haya sido capaz de, aun conociendo la vulnerabilidad y cómo es y en qué consiste, no han sido capaces de desarrollar algo con lo que se pueda explotar de forma automática, ¿vale? Entonces todavía no es tan peligrosa, ¿vale? Normalmente esa vulnerabilidad alguien ya la conocía y probablemente ya la explotaba. Es raro que una vulnerabilidad de repente aparezca de la nada o alguien lo sepa y lo diga inmediatamente al día siguiente de verlo. No, la gente las explota. Y si pueden sacarle pasta, mejor. ¿Vale? Por ejemplo, comunicándose a las empresas a las que les afecta. ¿Vale? En este mundo, si queréis llamarlo así, hay una... ¿cómo decirlo? Hay una especie de acuerdo entre todas las partes, y es que, cosa que por cierto Google hace, pero lo hace como le da la gana, en el que cuando alguien identifica una vulnerabilidad, normalmente se da un tiempo prudencial a las empresas para corregirlo. Generalmente suelen ser hackers, quienes identifican una vulnerabilidad lo notifican con 30 días de antelación a la empresa o compañía que tiene esa vulnerabilidad o al responsable de corregirla. Y no lo publican hasta pasados esos 30 días. Les da un aviso. Lo he encontrado. Es así. Se explota así. ¿Vale? Tienes 30 días. Dentro de 30 días la voy a hacer pública. ¿Vale? Hay empresas que se lo toman en serio y lo corrigen y antes de que se haga pública ya sale corregido un parche,
¿vale? Y aunque eso la propia compañía lo publica, hay otras que con su chulería, sobre todo americana, de Estados Unidos quiero decir, pues dicen paso, Apple por ejemplo, porque hay compañías que incluso dan recompensas porque les notifiques esas vulnerabilidades. Apple dice que las da y por lo que yo sé no las da. Siempre es como los seguros, siempre hay una cláusula que dice que en este caso no te doy la recompensa, ¿vale? Eso sí, como lo publicas antes de los 30 días van contra ti. Encima que les haces el favor. Bueno. Riesgos de seguridad en aplicaciones, o lo que yo estaba llamando vulnerabilidad. Riesgo es algo más que vulnerabilidad, ¿vale? Riesgo es amenaza y probabilidad de impacto, ¿vale? De una determinada vulnerabilidad. Pero bueno, no me voy a enrollar ahora con tema de gestión de riesgos. Os quería contar lo que llama el que se llama el top 10 de WASP. ¿Os suena WASP? ¿No? Pues leeroslo, ¿vale? OWASP es una organización que lo que hace es todo gira en torno al desarrollo seguro de aplicaciones, web generalmente, ¿vale? Y hay material, todo el que queráis, es gratuito, la web es owasp.org, lo que queráis, una organización, bueno, de matriz norteamericana, pero que es de libre colaboración, es todo freeware, es todo open source, ¿vale? Y hay guías de desarrollo seguro ya prácticamente en las plataformas para Java, para .NET, para casi todos los lenguajes. Bueno, pues cada ciertos años sacan un top 10 de vulnerabilidades o de riesgos. O sea, hacen un rating y dicen cuáles son las 10 amenazas más habituales o más peligrosas. No necesariamente significa que sean las más frecuentes, ¿eh? Analizan varios factores, ¿vale? De hecho, bueno, esto no lo cuento. Ahora vuelvo a esta, voy a hacerlo al revés. Analizan varios factores. Los vectores de ataque, ¿vale? Si son fáciles o difíciles de explotar, lo que hablamos, la prevalencia de la debilidad. Una de las cosas que suele ocurrir a veces es que se publica una vulnerabilidad y no necesariamente es cierta, ¿vale? O no se ha podido demostrar, ¿vale? Pues habría que verlo. O sí, realmente está se ha hecho muy pública o no lo ha sido, ¿vale? Detectabilidad de las debilidades, ¿vale? Si se puede identificar o no se puede identificar. Por ejemplo, hay vulnerabilidades que desde Internet se pueden ver que eres vulnerable a ello. En otras, para poder saberlo, tienes que estar físicamente dentro de la red, ¿vale? Normalmente suele tener relación con cuál es la explotabilidad de esa vulnerabilidad, ¿vale? Y el impacto técnico, ¿vale? Pues desde severo hasta menor. Luego hay una serie de criterios que son el impacto al negocio. Esta es una de las cosas que os decía que en el CVSS realmente no se tiene en cuenta. En el CVSS te dicen qué tal grave es, pero no lo contextualizan. Ahora ya en la versión 3 sí tiene una serie de parámetros que son contextuales, pero hasta la versión 3 no contextualizaban dentro de tu compañía. Y os pongo un ejemplo. Si sale una vulnerabilidad de Apache y tú en tu compañía solo tienes Internet Information Services, me da igual que la vulnerabilidad sea de valor 10. A mí me afecta 0, porque no tengo nada sobre lo que me afecte, ¿vale? Entonces es un criterio que aquí no se suele meter porque cada compañía y cada organización tiene pues, sus necesidades. No es lo mismo, a lo mejor tienes Apache, no es lo mismo que el Apache lo tengas para servicios que son críticos para tu compañía a que es que donde tengo pues una documentación interna donde a veces cuelgo cosas. Bueno, pues hombre, si me tumban una máquina de una cosa en la que a veces tengo cosas y que además no tienen datos críticos, pues el impacto no es lo mismo que si resulta que es la aplicación web que es el core de mi negocio. Si a eBay le tumban la web a través de la que la gente la compra, pues evidentemente el impacto es muchísimo mayor que a otro tipo de recursos, ¿vale? Bueno, pues haciendo todo ese rating sacan 10 vulnerabilidades, ¿vale? O 10 amenazas, 10 riesgos, ¿vale? Lo correcto es decir 10 riesgos, ¿vale? Inyección. El que más os sonará me imagino que es SQL Injection o Blind SQL Injection, que es inyección de código a través de campos de formularios. Generalmente, por no decir siempre, bueno, no, iba a mentir descaradamente. Generalmente van contra las bases de datos que hay por debajo, ¿vale? Por eso es muy importante que desarrolléis las aplicaciones bien, validando los datos de entrada, metiendo distintas capas, ¿vale? Antes de que la consulta llegue directamente a la base de datos. Supongo que algún profesor vuestro me comentó el otro día que os insisten mucho en que utilicéis prepared statements, por ejemplo en Java o sus equivalentes en .NET. Si podéis llegar incluso a procedimientos almacenados en la base de datos, mejor todavía, ¿vale? Eso lanzar consultas directamente sin más, además como suele ser habitual, de cojo tal cual me viene el campo, se lo añado a una cadena, le hago un concat y eso lo lanzo contra la base de datos, te zuma con un SQL Injection seguro, ¿vale? Y encima seguro que no has validado los datos en el lado cliente, no los has validado en el lado servidor, no has comprobado la longitud máxima del campo, bueno, te roban los datos, te zumban la base de datos, luego te la borren porque además pueden hacer un drop table o lo que queráis.
capas. Vale, ahora lo veremos eso también. Inyecciones hay distintos tipos, probablemente el SQL Injection es el más conocido. El LDAP Injection también, Blind SQL Injection, que es un poco más elaborado. Vale, pérdida de autenticación y gestión de sesiones. El robo de cookies de sesión y ese tipo de cosas es bastante habitual. Bueno, pues manejar bien las sesiones, cerrar las sesiones, ponerles caducidad, gestionarlas en el lado de servidor y no en el lado cliente, porque el lado cliente tú no lo puedes controlar, generalmente. Juanma, yo sé que das sobre todo el lenguaje del lado cliente, pero el lado cliente es muy fácil bypassearlo, quiero decir, metes un proxy por el medio y no hablo de proxy web, hablo de un proxy local en tu máquina y los parámetros, todo lo que hayas validado en el lado cliente, lo interceptas, lo cambias y se lo mandas al servidor. Vale, entonces, hay que hacerlo, ojo, te quitas una parte importante y además que por la usabilidad para el cliente y ese tipo de cuestiones también son importantes. La seguridad tiene que ver con muchos aspectos. Vale. Secuencia de, bueno, el cross-site scripting, en español no sé ni por qué lo digo así. XSS, el cross-site scripting, ¿vale? Que es inyectar código. Se suele utilizar, suele ocurrir mucho, sobre todo en foros y sitios así. ¿Vale? En los foros es muy habitual que la gente escribe cualquier cosa y tal cual lo escribes, eso va a la base de datos. ¿Vale? Cuando luego la aplicación lee la base de datos ese código y devuelve el código HTML al lado cliente, tal cual lo que está cogiendo, si lo que has insertado ahí es un código, por ejemplo JavaScript, que ahí sí que se suele utilizar, se interpreta en el lado cliente lo que tú has escrito. Pero se interpreta quiere decir que se ejecuta. Robos de sesión y cosas de ese tipo. ¿Vale? Redirecciones, phishing, cosas así. ¿Vale? Validad sobre todo los datos de entrada. Y los de salida también, referencias directas e indirectas a objetos. Igual, bueno, lo que podéis imaginar. Configuración de seguridad incorrecta. Esto, habéis oído lo de bastionado, ¿no? ¿Habéis oído el término bastionado? Hardening Guides, o sea, las guías de bastionado de servidores y ese tipo de historias. A ver, una cosa fundamental es, aparte de que desarrolléis bien, es que los servidores sobre los que se ejecutan vuestras aplicaciones, ¿vale?, estén bastionados, es decir, estén securizados. Es decir, se quiten, por ejemplo, servicios innecesarios, se quiten cuentas de usuario privilegiadas innecesarias, que el servicio no se ejecute con una cuenta de usuario privilegiado. Una serie de factores que hay que hacer. ¿Vale? Todas las máquinas deben estar bastionadas. Habitual. Bueno, me da igual en webconfig.net o en Java o en lo que queráis. Generalmente nadie controla el volcado de los errores en pantalla directamente. Entonces, tal cual da un error en la base de datos, por ejemplo, un error en la aplicación, lo muestras directamente en pantalla. No se personalizan los mensajes de error web, es lo habitual. Y una de las cosas que hacen todos los motores, tanto de base de datos como web, es darte muchísima información, que es normal. Es decir, oye, hay un error, pues te doy toda la información que pueda para saber lo que has pasado. Claro, con eso me estás dando el nombre de la base de datos, el motor, la versión, la estructura de la base de datos. Es decir, que en errores, el volcado luego en pantalla da muchísimas pistas al atacante para luego personalizar, ¿vale? Configurad bien. ¿Vale? Los errores personalizados lo primero, ¿vale? En los ficheros de configuración. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Exposición de... Por cierto, esa pelea me supuso una discusión bastante gorda con el administrador de base de datos, digo, de web, de un sitio en el que estuve. ¿Qué más da? Que era mucho más cómodo tener los datos. Y ya, tú y el atacante. Exposición de datos sensibles, eso. Ausencia de control en el acceso a funciones. Otra cosa que se suele hacer mucho en el desarrollo de aplicaciones es, te pido credenciales para entrar y luego en todas las funciones del resto de la aplicación no vuelvo a validar las credenciales en ningún momento. Joder, si ya estás autenticado. Hombre, como mínimo utiliza el token de sesión, a ver si sigue siendo quien es. Y además, en ese token de sesión verifica si tiene los privilegios para ejecutar esa función. Y hazlo en todas las funciones, al menos en todas las funciones que sean públicas. ¿Vale? Porque si no, reescrituras de URL, path traversal y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pueden hacer una invocación a la función desde la URL sin el cookie de sesión, sin la sesión, por ejemplo. O te han robado la sesión y la pasan, ¿vale? Entonces, hay que verificarlo siempre. Falsificación de peticiones a sitios cruzados, no me enrollo con esa. Utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas. El otro día, es que no sé, bueno, no puedo decir dónde es. Pero empezamos a hacer un análisis en toda la red y nos encontramos con que una compañía que estaba desarrollando software llevaba utilizando una librería con un malware dentro de la librería, se les habían descargado un hard por ahí y te la vendían carísima, que tenía un bicho gordísimo y no sé, debía llevar 10 años, no sé, o sea, yo no quise averiguar más y dije, mira, que quiten eso de ahora mismo. Entonces, es bastante habitual que la gente se baje librerías de internet y cosas de ese tipo a la hora de desarrollar.
tened cuidado, al menos que de donde las descarguéis sean confiables. Y en cualquiera de los casos, y aunque sean confiables, es habitual que tengan vulnerabilidades. Bueno, pues hay que estar también atentos. Es decir, si hay de una librería, se publica que de repente ha surgido una vulnerabilidad, véase, una de las que os voy a adelantar ahora mismo. Venga, os las cuento ya, aunque no vaya en orden. La de Shell Shock, ¿os suena? No salió tanto en los medios. Bueno, explotaba una vulnerabilidad del Born Against Shell, el shell de Unix. ¿Vale? Muchos CGIs están programados por debajo con Bash, ¿vale? Y surgió esa vulnerabilidad. A ver, Bash no se fía nadie de ello, o sea, no es confiable, sí que lo es. Casi todos los Linux lo llevan, algunos Unix lo llevan, quiero decir, está ahí. Bueno, pues se publicó que había habido una vulnerabilidad que permitía la ejecución de código arbitrario, ¿vale? En forma remota, ¿vale? Y podías conseguir hasta elevación de privilegios, se podía hacer de todo. Esa es la vulnerabilidad que os decía que llevaba 20 años. ¿Vale? A ver, no digo que se estuviera explotando desde hace 20 años, pero que la función donde tenían ese error es una función que se introdujo al ver el control de versiones 20 años atrás. Es decir, estaba ahí. ¿La llevaban explotando 20 años? A lo mejor no, o a lo mejor alguien lo sabía y llevaba explotándolo muchísimo tiempo y nadie se dio cuenta. ¿Vale? Bueno, pues claro, en cuanto salió, ¿qué es lo que se hizo? Eso me pilló a mí estando en el banco. Estas tres me pillaron estando en el banco. Y de verdad, os puedo imaginar, mirad las fechas. 1 de abril, 24 de septiembre y 14 de octubre. Y el Pudel TLS, que es una variante de Pudel de esta, salió en diciembre, en el mismo año. Vamos, no sé, es que no dormíamos, porque, claro, estamos hablando del Banco Santander, o sea, estamos hablando de miles de servidores. No estamos hablando de 1, 2, 3, 100, no, estamos hablando de miles de servidores. Parchear miles de servidores en producción, en un banco que funciona 24/7 y que además la imagen es importantísima, no lo podéis imaginar, el nivel de tensión. No tanto para mí, que yo al final era de seguridad, yo decía, estamos jodidos. Y entonces, pero la gente de administración de sistemas y demás, pues son los que al final se daban las curradas. La verdad es que se trabajó muy duro y las tres se corrigieron desde que salió el parche se corrigieron en un día, fue muy rápido. Lo que os decía, la primera, por ejemplo, Heartbleed, esta es la que se dice por ahí que la NSA la utilizaba para investigar. Esta salió en todos los medios de comunicación, se dice que estaban afectados más de 500 millones de servidores. Además tenía un problema adicional, era una vulnerabilidad en la biblioteca OpenSSL. Que por cierto, luego fue muy gracioso porque muchos fabricantes que decían que no utilizaban OpenSSL, o sea, una librería pública, de repente empezaron a publicar parches. No, nosotros no utilizamos, pero bueno, por si acaso, te saco un parche. Vale, o sea, utilizabas OpenSSL aunque tú decías que no. Eso nos pasó así, con la mayor parte de los fabricantes, y fabricantes muy gordos, El Heartbleed lo que te permitía era, bueno, explotándolo de una determinada manera, lo que te permitía era conseguir posiciones de memoria del lado del servidor, de memoria real, de la memoria RAM directamente. Y con eso lo que se podía hacer era explotar para conseguir, que es lo que se hizo en casi todos los casos, la clave privada del certificado digital de un servidor. Claro, si tienes la clave privada del certificado digital, eres capaz de leer todas las conversaciones del servidor, incluso suplantarle. ¿Vale? Con lo cual el problema no fue solo parchear, que hubo que parchear y además cada fabricante y cada cosa te sacaba su propio parche, fue tremendo, sino que además hubo que renovar todos los certificados digitales de todos los servidores. Las entidades autorizadores de los certificados, a su vez, también tuvieron que renovarlos, hasta el certificado raíz. ¿Vale? O sea, eso sí que fue casi una semana. Esa fue divertidísima. Y Pudel SSL, bueno, fue, no sé si menos grave, pero bueno, también generó bastante ruido. Era otra vulnerabilidad en OpenSSL. Fijaos, en OpenSSL 2 vulnerabilidades graves en cuestión de 4 meses o algo así. Yo creo que eso iban, no sé, si no fuera porque detrás no hay una empresa, yo pensaría que querían cargarse la empresa. Porque con Pudel SSL lo que, bueno, se conseguía hacer... Sabéis que SSL, sabéis que es un protocolo de cifrado y negociación y autenticación que permite cifrar las comunicaciones, punto a punto. Y una de las cosas que se podía hacer, o sea, sabéis que han ido saliendo versiones, SSL 1 algo, 2, 3, ya están todos rotos, por cierto, ya estamos en TLS 1, 1.1 y 1.2. Con esta vulnerabilidad lo que se conseguía era hacer un downgrade en la negociación. O sea, si tú negociabas con tu navegador y te conectaba, te hacía una negociación a TLS 1.2, bueno, eso es lo que pasó con Pudel TLS, pero si te hacía una negociación a TL3, que a lo mejor no era vulnerable a determinados ataques, con esta vulnerabilidad te permitía que negociaras a SSL 1.0, hacer un downgrade. Y entonces podías explotar vulnerabilidades muy antiguas. ¿Vale? Que en teoría deben estar corregidas. Bueno, tiene bastante guerra, pero bueno. Vale, no, me queda poco, voy al grano. Perdona que me enrollo como las persianas. Vale, lo que os decía. Vale, esto es lo que pasa, ¿vale? Y esto es lo que nos podemos encontrar. ¿Cómo nos protegemos ante este tipo de cuestiones?
Y os estoy dando algunas ideas, hay muchísimas más. Desde el punto de vista de seguridad defensiva, que es un poco lo primero que se suele hacer, hay que tener en cuenta siempre el principio de defensa en profundidad. Esto viene del mundo militar, sobre todo, que es defender los recursos por capas. Es decir, poner contramedidas o mecanismos de protección en todas las capas. En los datos, en las bases de datos, en la aplicación, que sobre todo os corresponde a vosotros. Bueno, probablemente en datos también, vosotros metáis en temas de bases de datos probablemente. En el host, bastionado. En la red, ¿vale? Poner mecanismos de protección en la red. En el perímetro, ahora vemos algunos, pero firewalls, proxies inversos, firewalls de aplicación, ese tipo de elementos. En lo físico, ¿vale? Si los servidores están en un centro de proceso de datos, porque el centro de proceso de datos no esté en mitad del retiro. O que si lo está, tenga alrededor un montón de militares apuntándose con una escopeta. Y luego, que esta es la parte que a la gente le gusta menos, sobre todo los que sois más técnicos, pero luego todo eso tiene que ir acompañado de una serie de procedimientos, unas guías, unas políticas de nivel superior, ¿vale? Que bajen y vayan cubriendo todos los elementos. Esto de la defensa en profundidad la podemos ver incluso dentro de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en aplicaciones, lo que os decía, si queréis hacer validación de los datos de entrada de un formulario, hacedlo en el lado cliente, en el lado servidor y en la base de datos. ¿Vale? Poniendo los tipos de datos correctos, con longitudes máximas y que se verifiquen, utilizando procedimientos almacenados, por ejemplo, en base de datos. En el lado servidor, validando los datos que te llegan, que es del tipo que se supone que es, quitando caracteres de escape, como las apóstrofes y cosas de ese tipo que se utilizan mucho, o punto y coma o dos puntos que se suelen utilizar mucho, si no hacen falta que lleguen a la base de datos, quiero decir. Si es un campo abierto donde hay que ponerlo, pues hay que ponerlo. Pero procesarlo. Pero también hacerlo en el lado cliente, porque aunque, como os digo, se puede bypassear, es verdad que sí, bueno, te quitarás algunos malos. ¿Vale? Y en cualquier caso, también das experiencia al usuario, es decir, una buena experiencia al usuario de que si se equivoca no tenga que llegar la petición hasta el servidor y volver. Que si te equivocas en un campo, en el mismo lado cliente te diga, este campo te falta no sé qué. ¿Vale? Eso también es parte de la seguridad, o por lo menos tiene relación. Lo que os decía, protección perimetral. Es verdad que cosas como los firewalls, bueno, ¿sabéis la pila OSI, no? Sí, la conocéis. Los firewalls son de capa 3, capa 4 como muchísimo. ¿Vale? Hoy en día los ataques a nivel de capa 3 y capa 4 son poco habituales, ¿vale? O no se suelen realizar tanto. En ataques de denegación de servicio, pero tampoco en ese tipo de elementos. Lo que se puede poner, y eso de alguna manera complementa el buen trabajo que vosotros hagáis, son los firewalls de aplicación. Los firewalls de aplicación son firewalls, pero que conocen el nivel 7. Por ejemplo, conocen el protocolo HTTP. Entonces, si haces modificaciones en la URL, o sea, en la cabecera, o haces peticiones ilícitas, el firewall de aplicación las reconoce, sabe lo que son y te las corta. Es decir, hace lo mismo que hace un firewall de capa 3. Si intentas llegar a un puerto que no deberías, perdón, eso sería capa 4, a un puerto que no deberías, o a una IP que no deberías, pues lo mismo, pero en el nivel de aplicación. Es dependiente del nivel de aplicación. Quiero decir, un firewall de aplicación para HTTP es para HTTP. Si quieres uno para FTP, pues tienes que poner uno para FTP. Y lo mismo te pasa con los proxies, ¿vale? Los proxies también conocen que son intermediarios. Los proxies son de dentro hacia afuera, los reverse proxies de fuera hacia adentro. Lo que hacen es actuar como clientes. Lo que hacen es que no lleguen las peticiones directamente a los servidores web. ¿Vale? Un proxy inverso es una mezcla entre balanceador, firewall de aplicación y proxy. ¿Vale? Las peticiones le llegan a él, conoce la capa 7, conoce el protocolo, por ejemplo, HTTP, o el que pongáis, es el más habitual, es capaz de procesar cosas, es capaz de quitar peticiones ilícitas y luego se la pasa al servidor web. ¿Vale? O sea, no estás exponiendo directamente al servidor web. Y además te da una posibilidad. ¿Conocéis las arquitecturas de protección perimetral? ¿Os suena lo de DMZ? De zona desmilitarizada. Es una arquitectura de red similar a la que se utilizan en las bases militares o en las fronteras en las que se llevan muy mal. Véase Corea del Norte y Corea del Sur. Valla, espacio libre, valla y demás. Y en el espacio intermedio hay vigilancia, ¿vale? Es un espacio libre. En arquitecturas de ese tipo, los servidores más expuestos se ponen en la zona desmilitarizada, la zona intermedia. Los servidores web se suelen poner ahí. ¿Por qué? Porque están protegidos de ataques desde dentro y desde ataques desde fuera. Firewall delante, firewall detrás. ¿Vale? No sé por qué os decía eso. Con los proxies inversos lo que consigues, por ejemplo, es que el servidor de aplicaciones puede estar en una red interna, ni siquiera en la DMZ. El servidor de aplicaciones por descontado, pero el servidor web puede estar dentro también. Pones el reverse proxy en la DMZ, que es un elemento puramente de seguridad, y solo redirige las peticiones a una red interna.
Por cierto, una política que siempre hay que seguir es que no se enrute el tráfico desde la DMZ hacia adentro, ¿vale? Con eso lo estás haciendo, ¿vale? Por ejemplo. Y luego señuelos se pueden utilizar, que son servidores ya con vulnerabilidades expuestos en Internet para que los ataquen, con lo cual, si los atacan a ellos, no te atacan a un servidor lícito tuyo, ¿vale? O si lo atacan, le pones a capturar logs y averiguar qué es lo que hacen, y entonces cuando te quieran atacar a ti de verdad ya sabes lo que te van a hacer, con lo cual probablemente ya estás protegido. Se suele utilizar, incluso en empresas grandes. Aunque a veces es una discusión complicada hacerles entender que pongan cosas vulnerables en sus redes, ¿vale? Por otro lado es lógico, pero bueno. Desarrollo seguro, que es la parte que os toca. No me voy a enrollar mucho porque además creo que tenéis algunas asignaturas de esto, y si no, de verdad, meteros en OWASP y bajaros la guía de desarrollo seguro, la hay en inglés y en español, bueno, y en más idiomas. Quiero decir que quiero que la gente de aquí habláis inglés, pero si no, pues en español también la hay. Y lo que te viene es cómo cubrir todos los aspectos, todos los riesgos que existen y cómo hacerlo bien y en distintos lenguajes y con ejemplos. Quiero decir, no estoy hablando de que cuenten divagaciones de hazlo bien. No, hazlo bien no, dime cómo lo hago bien, ¿vale? Y te ponen ejemplos de código, ¿vale? En OWASP.org tenéis de todo, ¿vale? Pero cubre aspectos como cómo evitar phishing, cómo evitar SQL injections, o sea, cómo evitar injections, ¿vale? Bueno, el phishing no depende solo de lo que hagáis vosotros en vuestras aplicaciones, ¿eh? También depende de cosas de fuera, pero en lo que a vosotros podáis ayudar, te viene cómo resolverlo. Cómo autenticar servicios. Por ejemplo, una cosa muy habitual es que los web services, no hablo de servidores web, hablo de los web services publicados en Internet, es muy habitual que se les pueda hacer llamadas sin autenticar, sin mandar credenciales. Con lo cual, imaginaros una aplicación móvil. Voy a poner ejemplo de un banco, que no ocurre, pero vamos a suponer que en algún banco que no se lo tome suficientemente en serio, la aplicación al final no tiene los datos tuyos in situ, evidentemente. Eso está en el lado servidor, está dentro. Hay un web service al que llamas y al que le pides los datos de Daniel Zapico con DNI, no sé qué y tal. Imaginaros que sin ningún tipo de credencial ni ningún tipo de autorización te lo devolviera. Podría robar toda la información de quien fuera, ¿vale? Pues aunque os parezca mentira, hay mucha gente que lo hace así. Pongo un web service, lo publico y además, si no lo conoce nadie. A mí me han llegado a decir un montón de veces y total, es que si la URL es rarísima, nadie la va a encontrar. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿De verdad? No, de verdad, sí, te lo dicen. Pero te lo dicen y además, a mí me han llegado a decir eso y está montado con Windows 2008 Server y ya es seguro por sí solo. Eso me lo han dicho en la misma frase, ¿vale? Ante ese tipo de cuestiones yo es que no puedo contestar. Yo le digo, vale. Bueno, manejo de sesiones, validación de datos, cubre todos los aspectos, hay muchos más aspectos, ¿vale? Pero te dice cómo manejarlo bien, cómo llevarlo, cómo hacerlo, ¿vale? Os cuento un par de cositas más y os dejo en paz. Seguridad ofensiva. ¿Habéis oído los términos? Hacking ético seguro que sí, porque se oye mucho hablar de esto en los medios. Pentesting al final es lo que se hace en hacking ético. El hacking ético no deja de ser utilizar técnicas de hacking de manera lícita, normalmente con contratos por demás. En mi empresa se hace, no intento venderos nada. Todas las empresas de seguridad tienen equipos de pentesting, hacking ético. Ese tipo de equipos, porque suena un poco, se les llama Tiger Teams, ¿vale? Como equipos tigre. Además, en todas las empresas tienen logo. ¿Cómo moláis? Pero es normal, suele ser, por otro lado suele ser la mejor gente, esto se ha dicho de paso, ¿vale? Es gente muy preparada. Además, una de las cosas que a mí me gusta de la seguridad es que quien se dedica a la seguridad, sobre todo a la seguridad muy técnica, suele ser gente que sabe de todo y mucho. Sabe de base de datos, sabe de sistemas, sabe de redes, sabe de protocolos web, sabe de todos los tipos de protocolos, sabe de cifrado. Tiene que saberlo. Y un pentester tiene que saberlo, porque tiene que explotar todo ese tipo de cosas. Saben programar muy bien, incluso en ensamblador, porque una de las áreas importantes en el pentesting o en los Tiger Teams es el reversing de malware, ¿vale? Escoger piezas de malware y hacer ingeniería inversa. Obtener, por ejemplo, para saber si hay direcciones IP de una determinada compañía, para saber si es un ataque dirigido, ¿vale? O cómo lo hace, es decir, qué modificaciones hacen los sistemas para explotar las vulnerabilidades, ¿vale? Eso es pentesting, ¿vale? Es decir, hay de caja negra, de caja blanca. Caja negra significa, se llega a un acuerdo, me haces unas pruebas, unos ataques, ¿vale? Pero yo no te doy ninguna información. Te digo mi URL, a donde quiero que me ataques, o algo internamente, y ya está, no te doy más información. En caja blanca se les suele dar credenciales, se les da en una arquitectura de red, se les suele dar incluso cómo es la aplicación y cómo está diseñada, y lo que quieren es que profundicen más todavía. Vale, evidentemente, si parten de esa información, no tienen que perder el tiempo en averiguar todo eso por sí solos, que probablemente lo averiguarían, pero eso es basta. O sea, si tienes una serie de horas para hacerlo y yo lo que quiero es que profundices, te doy toda esa información a priori.
eso es caja blanca. Hay herramientas automáticas, hay procesos manuales. Se dice, los hackers siempre dicen que el hacking ético o el pen testing es un arte, y es verdad que es un arte. ¿Vale? Es decir, las herramientas automáticas sacan bastantes cosas, pero de ahí a sacar lo que puede sacar un buen pen tester a mano, no tiene nada que ver. ¿Vale? Es la diferencia entre imprimir con una impresora una foto muy bien y hacer no sé, una pintura de Velázquez, yo qué sé, a quien le guste Velázquez. Vale, y por último, seguridad preventiva. Esto también en WASP podréis encontrarlo. Me he equivocado no, es GRC, lo he puesto en el orden al revés. No os cuento esto, que esto es aburridísimo. Esto es lo que hago yo. Es verdad. Auditoría, revisión de código, ¿vale? Que es simplemente revisar el código fuente. ¿Vale? También se contratan a compañías donde les das tu código fuente y te dicen, hazme un análisis estático, hazme una revisión de distintos tipos. Hay enfoques, que puede ser desde manual, automática, puede hacer revisiones por vulnerabilidad. Búscame si tengo posibilidad de injection, del tipo que sea. Búscame si me pueden hacer cross-site scripting y te doy el código fuente, toma, te lo doy y me das recomendaciones. Sí, es un trabajo muy laborioso. Normalmente se utilizan combinaciones de técnicas automáticas y manuales, porque si no, si estas aplicaciones, que son miles y miles y miles de líneas de código, sería insufrible. Generalmente suelen ir precedidas de pruebas de pen testing. Primero me enfoco, averiguo qué es lo que puedo hacer y luego te reviso el código. ¿Vale? Específico de plataforma, bueno, pues quiero hacer, no sé, es que lo he desarrollado con Drupal. Por cierto, que en el mundo de la seguridad siempre nos reímos de Drupal, ¿vale? Porque es que es un coladero. Bueno, pues, lo he montado con Drupal. ¿Tienes algo mal? Sí, usa Drupal. Cámbialo. Por controles técnicos, bueno, hay cosas peores. Moodle era tremendo. Son cosas distintas, pero eso, de eso también hay cachondeito. Vale, por controles técnicos. Quiero que me analices la parte de autenticación o la parte de autorización. Vale, solo quiero que te preocupes de eso. Vale. Bueno. Y por último, lo que es hacia donde está yendo un poco el futuro de la seguridad es a la parte de inteligencia. Al igual que en el mundo militar hay inteligencia, en seguridad lógica, sobre todo empieza a haber ya temas de inteligencia. ¿Qué es seguridad preventiva? Mucho de infiltrarse en grupos ilícitos, activistas y demás, intentar averiguar, por ejemplo, a veces en Deep Web, por ahí se está intentando vender una base de datos de un cliente porque se ha conseguido filtrar todos los datos, ¿vale? Y a lo mejor el cliente ni siquiera se ha enterado y con eso lo puedes ver, con lo cual puedes darte cuenta de que ese cliente tiene una serie de vulnerabilidades que se las han explotado o que está comprometido, ¿vale? Ese tipo de cuestiones que es ir por delante, o al menos por delante de que el cliente se entere, muchas veces, ¿vale? Y es hacia dónde va un poco, hacia dónde va el futuro, ¿vale? Y estos son distintos aspectos que cubre la inteligencia, pero no os voy a dar más la paliza con esto, ¿vale? Y ya está. No, por mi parte no tengo mucho más que contaros. No sé si hay turno de preguntas o no, Juanma. ¿Tú sí? Si queréis preguntar algo. Hola. Hola, ¿cómo verías la seguridad de las nubes hoy en día? ¿En la nube? Sí, sobre todo empresas que están llevando el correo a SSIC o sistemas en Amazon, en Azure. ¿Cómo lo ves? A ver, yo tengo mi opinión sobre la nube, ¿vale? La nube no existe. Quiero decir, hace 10 años también existía el concepto nube, lo que pasa es que no se llamaba nube. ¿Vale? Quiero decir, al final no dejan de ser servicios expuestos en Internet, casi siempre servicios web, con lo cual a mí, entre que sea un servicio web que lo utilices en la nube o un servicio web clásico, a mí me parece algo puramente comercial. Con lo... Si tienes tu CPD, tú controlas el CPD y controlas los administradores. Cuando tú pones algo para que lo lleven administradores de Microsoft o Amazon o servicios, etcétera, Al final es el mismo problema que si subcontratas tus servicios de tecnología a otra compañía. Te fías o no te fías o llegas a acuerdos de distintos tipos. No más que en otros entornos, es lo mismo que te digo. Quiero decir, Azure, ahora mismo no te lo sé decir, quiero decir, no sé si Azure tiene alguna vulnerabilidad conocida que se esté hablando o si Amazon, pero es que al final piensa que por detrás hay lo mismo que una nube privada. Quiero decir que si yo me monto unos servicios, o sea, unas máquinas virtuales con VMware, que no sé lo que tiene detrás Azure, ¿eh? Supongo que tendrá Virtual Center de Microsoft, me imagino, o sea, que para eso es tecnología, pero quiero decir, no es más. Quiero decir, si se publica una vulnerabilidad en VMware y Amazon te está dando servicio con servidores que por detrás tienen VMware, eres tan vulnerable de una manera como de la otra. Es decir, todo depende de cuánto esté expuesto. Es verdad que en los entornos clásicos tienes más control sobre lo que hay.
¿Pero eso necesariamente es mejor? A lo mejor no. No digo que yo prefiera la nube o deje de preferirla, ¿eh? Quiero decir que para algunas cosas creo que está muy bien, para otras cosas... Pero de verdad que creo que no es más seguro o inseguro. Sí que es verdad que ha cambiado el paradigma. Quiero decir, ahora mismo ya está todo expuesto, ¿vale? Pero esto yo lo he vivido también en algún otro sitio donde he estado, donde te empezaron a publicarte servicios en Internet simplemente para que propios empleados de la compañía accedieran a ellos, y no a través de VPNs. Servicio web, servidor web, toma, pum, aplicación web, te la pongo disponible. Y desde mi punto de vista, por ejemplo, eso no tendría sentido. Debería estar dentro de tu red y a través de una VPN o algún tipo de mecanismo diferente acceder a ella desde un sitio remoto, ¿vale? Yo creo que ha cambiado el paradigma, entonces no hay una gran diferencia, de verdad. Y además que es que por detrás hay lo mismo de siempre, ¿vale? Es que no. La diferencia entre la nube y el resto, la única diferencia es que no sabes dónde están las cosas. Y eso ni siquiera es cierto del todo, porque si tú llegas a un acuerdo con Amazon, por ejemplo, porque tu empresa quieres que tenga tener tus servicios en máquinas en Amazon y demás, está sujeto a ciertas leyes, por ejemplo, ley de protección de datos, en los que si tú tienes datos de españoles o de clientes en España, las bases de datos tienen que residir físicamente en España. La ley te obliga a ello. Entonces, con lo cual, incluso aunque te lo esté mandando Amazon, por cierto, Amazon no te lo puede dar porque no tiene centro de proceso de datos en España, con lo cual no cumplirías la ley. Entonces, tendrías que tener tus bases de datos físicamente o en una nube privada tuya y el resto de servicios en la nube, en Amazon, y entonces tendrías que darle acceso. Al final lo que depende es si se hace bien o se hace mal. Me da lo mismo cómo lo hagas. No creo que haya una gran diferencia. Que está más expuesto, es lo único. ¿Alguna pregunta más? No sé si te he respondido, que divago mucho, pero de verdad pienso que no hay... Pues muy bien, pues muchas gracias.